Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al tiempo de tertulia del viernes con el que rematamos ya la propuesta de esta semana, echando un vistazo a todo lo que ha pasado y a lo que está pasando, porque a estas horas que están viendo ustedes esta tertulia, el protagonismo político prácticamente en el mundo mundial lo tiene el Partido Popular, que está reuniéndose en el Congreso, dilucidando a ver quién quiere que sea su líder para los próximos años. Si Soraya Sáenz de Santamaría, que un poco representa el continuismo, acaso un poco renovado, de la época de Rajoy y demás, y de Pablo Casado, que representa, digamos, el continuismo partiendo de la última y más rancia época de Aznar. Ya, ayer hubo una comida de ministros de Aznar en la que estuvo Soria y, en fin, la foto que ustedes han visto, seguramente los distintos medios de comunicación la tuvieron que colorear con Photoshop porque era en blanco y negro, clarísimamente esa foto. Bueno, en fin, es un tema del Partido Popular que yo no me quiero meter. Les presento a quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo: Midalia Machín, parlamentaria regional de Coalición Canaria y presidenta insular del partido. ¿Qué tal, Midalia? Muy buenas. Muy bien. Buenas tardes. Está también con nosotros Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Y Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Simpatizante y futuro militante, ¿no? Supongo. Supongo. Remilitante. Remilitante, que se llama así. Bueno, yo qué sé, aquí no hay nadie del Partido Popular, pero ya saben que esta tertulia nos pone a hablar de los demás cuando no están, con lo cual, bueno, es la noticia política del día, ¿no? ¿Cómo se mira desde el PP, desde Ciudadanos? Perdón. Sin faltar, ¿eh? Ustedes desearán que gane Soraya de Santamaría para que la gente distinga quién es el líder del PP y quién es el líder de Ciudadanos, porque si gana Casado hay serios problemas así a simple vista, ¿no? Dice, ¿quién es quién? No, sí, bueno, pero, ya hablando seriamente, yo no voy con nadie. Yo creo que yo soy de Ciudadanos, a mí lo que haga otro partido, pues bueno, se meten en un proceso de primarias en el que no están acostumbrados y estamos viendo pues que al final el Partido Popular, por detrás de lo que veíamos de Mariano Rajoy, que era un partido estricto, que se cumplía a rajatabla lo que él decía, pues bueno, estamos viendo que hay vida, ¿no? Y estamos viendo también que ha resurgido la vida. Vemos a José Manuel Soria con la candidatura de Pablo Casado, que no me salía el nombre. Es decir, estamos viendo cómo hay un enfrentamiento entre lo que representaba Aznar, por cierto, 2 imputados por corrupción, toda la gente que gobernó con Aznar, y estamos viendo una lucha entre Rajoy. Y la verdad, pues bueno, estamos viendo un PP en descomposición, yo creo que estamos viendo un PP que lo va a pasar mal desde mi punto de vista, es decir, que no ha conectado con la sociedad y que se ha quedado atrás, y lo que viene de este debate pues no creo que sea muy halagüeño para ellos. Un Partido Popular que, digámoslo, después de muchísimos años de lo que se suele denominar congresos a la búlgara, pues la primera vez que hace un congreso a la española, pues sale a la española, pero viene a la española, ¿no? Porque con sus peleas, con sus cosillas, ¿no? Pues sí, debe ser la falta de costumbre de tener debate interno, que cuando lo han tenido, pues la han armado de mala manera, ¿no? Y al fin y al cabo lo que están buscando en este momento es el líder más adecuado para gestionar una época de transición que se antoja dura, larga, difícil, porque yo creo que a estas alturas no cabe dudar de que se van a ver convertidos en tercera fuerza política por el empuje que está teniendo en este momento Ciudadanos y por el propio desgaste que han sufrido. O sea, toda una serie de casos como Gürtel, como el tema de Valencia y demás, que estaban ahí, que de alguna manera el votante se los perdonaba porque no había ninguna alternativa. Desde el momento en que surge Ciudadanos como posible alternativa de derecha, pues se ha roto un dique y a partir de ahí pues muchas personas que estaban disconformes con el Partido Popular pero no querían dar su confianza a un partido de izquierdas, tienen en este momento alguien al que darle su confianza. El problema son los 2 liderazgos que se presentan. Tenemos un Pablo Casado que efectivamente representa las esencias más casposas, más, a pesar de su aspecto juvenil y demás, es una reedición de Aznar sin bigote. Bueno, yo solo apuntar que hasta hoy está haciendo campaña a favor de Pablo Casado, es decir, esto es una cosa, aquellos que criminalizan. Pues, pero tiene matices, porque luego está dentro Maroto, ¿no? En fin, vamos a ver, para que no suene esto un poco raro, que decir, Maroto
es homosexual, se casó, ¿verdad? Muy a pesar de la ley que recurrió el propio Partido Popular. En su boda estuvieron todos. Es decir, que rompe con esa imagen casposa de la candidatura de Casado. Claro, pero estás hablando de una persona que, bueno, el grupo, lo que tiene la mayor importancia simbólica, y más cómo se construyen los liderazgos en la época de la televisión, donde casi no hablamos de partidos, sino de personas, porque es así como está funcionando en este momento. Quien marca la pauta de la posición ideológica que tienen en este momento es Casado, y además ha sido él el que lo ha planteado, el que en este debate, en este congreso había que realizar un debate de ideas, y él claramente se está posicionando con el argumentario más duro de la FAE. Sí, no, el tema no es un juicio que haga alguien desde fuera. ¿Y cómo se ve desde Canarias este asunto, Midaia? ¿Prestan especial atención al tema o no? Sí, yo creo que, bueno, creo, y personalmente también lo hago, siempre que hay un debate de un partido tanta importancia que ha tenido a nivel estatal y que ha tenido en Canarias, todos lo seguimos, un poco porque eso serán las futuras líneas que vayan a marcar. Creo que ha sido una cuestión de que ha roto un poco la tradición que tenía el PP. A mí me gustan los debates en primarias que sean vivos, unos debates que sean transparentes y limpios. En este caso veo que las circunstancias entre ellos se han puesto bastante rudas, con cosas jugadas entre ellos mismos, mucho en los medios de comunicación, y creo que eso tampoco les ayuda, porque al final el que gane, porque yo no subestimo a Soraya, o sea, también pensábamos, o por lo menos yo tenía pensado que Cospedal es la que iba a pasar porque tenía el apoyo, el aparato del partido, de repente le dio una vuelta y pasó ella a segunda. Opino como Carlos que a mí Pablo Casado siempre ha sido de las personas que me pareció un aire nuevo, joven, y como nunca se mostraba mucho en televisión, cuando iba a La Sexta, poco más así, pero ahora que he visto un poco su discurso, es como un discurso muy radical para alguien joven que llega o que empieza a tomar la posición del partido político. Soraya más representa como una socialdemocracia, está en esa línea, así como un poco más... Un abanico más amplio. Sí, ¿no? Y ella también se apoya en la parte de mujer, que también, pero no porque sea mujer, sino porque, bueno, esta mañana he escuchado sus declaraciones que quería aspirar a la presidencia del gobierno, o sea, ella apunta un poco más allá. Veremos cómo va resolviéndose, pero es fundamental para el Partido Popular. Creo que una vez que pase este proceso, tendrán que cerrar heridas entre ellos, pasará meses en que puedan cerrar heridas, pero tampoco tienen tanto porque tienen las elecciones después, las municipales. Y en Canarias la reaparición de Soria, ¿tiene motivos para preocuparse el Vasco Palmero Asier Antona o...? Me gusta lo del Vasco Palmero, no sé cómo lo hace. Es Vasco Palmero, ¿no? Sí. Nació allí, pero se considera de aquí. Sí. Empezó a comprar ristras de ajo que no veas. Preocupado no está. ¿Tú crees que lo de Soria es algo más que...? Porque hay que ver que el hombre le echa de aquello, ¿no? Porque desahuciado ya por su partido, se va a Madrid a cenar con todos los ministros que ya está aquí. Pero es que Pablo Casado ha rescatado un poco toda esa parte de atrás, o sea, se ha venido todo con la vieja guardia. Hombre, choca porque aquí en Canarias quien está al frente obviamente es Asier Antona y María Australia Navarro, son los que pivotan un poco el PP aquí en Canarias. Una situación muy delicada, por lo menos por lo que se puede ver a veces en situaciones de negociaciones, no han terminado de culminar como deberían, y creo que eso tampoco... no ha ayudado a reforzar un poco pues, la figura de Asier, que hace un papel también muy bueno en el Parlamento, su trabajo y todo. Pero claro, ahora que de repente aparezca Soria, pero porque creo que es más una cuestión de que han tirado de agenda y han dicho, vamos a reclutar aquí todo lo que podamos y intentar entre todos aglutinar. Lo que pasa es que esas son las bromitas que se empiezan y por no se sabe cómo termina. Como el referéndum del Brexit y esas cosas, ¿no? Claro, o sea, nos metemos en esa historia y claro, la primera llamada de atención es cuando aparece Soria para presentarse en la lista de compromisarios. Podemos calcular el peso que tiene todavía en la organización regional cuando es el compromisario más votado de todos los que se presentan del Partido Popular, es decir, que tiene bastantes apoyos. ¿Soria fue el más votado? Sí, son una especie de, no de listas abiertas, se cogen papeletas y entonces, bueno, Soria fue el más votado. Aunque paradójicamente la mayor parte de los respaldos iban para Soraya Sáenz de Santa María, cuando él pedía para Cospedal. ¿Sabes? La situación no se puede leer con tanta facilidad. Al final Soria pide para quien sea menos Soraya, entonces. Menos Soraya porque él achaca que la caída del gobierno se produce por culpa de Soraya, que es una de las personas que le dicen a Mariano Rajoy que es insostenible tener un ministro cambiando de versión 2 veces al día. Entonces se la tenía Soraya yo creo que tiene demasiados enemigos dentro del partido, ¿no? Se habló, por ejemplo, que todavía no se ha pronunciado, el gallego. Hoy estoy lento con los nombres. Núñez Feijóo. Se habló que quien había sacado esa fotografía con aquellos narcos era Soraya. Se habló que quien tenía una guerra, bueno, había una guerra súper abierta con Cospedal, era Soraya. Quien se había cargado a Soria era Soraya. Es decir, hay un movimiento aznarista, es decir,
en contra de Pero a lo que voy, que Soraya, digamos, no la querrá mucha gente del partido, como tú apuntas, no precisamente por intentar meterles porquería a nadie, sino justamente para tratar de limpiar el partido sacando la porquería que ya tenían, o algo así. Bueno, ¿no? hay una frase, Cifuentes también apoya a Pablo Casado por todo lo que se hizo. Esperanza Aguirre también, entonces. Esperanza Aguirre también, es decir, Claro. bueno, toda la curia. O sea, que la Gürtel al final la curia del Partido Popular. Pero lo que sí es verdad es que pues hay un movimiento en contra de ella por todos esos cortes de cabeza que hubo en el partido Pero Popular. fíjate que... No, sí, perdón, dime. lo que iba a decir, o sea, sí que es verdad que tiene quizás a la gente más de peso, que tiene más peso histórico, pero para claro ejemplo de Pedro Sánchez, tenía a todo el mundo en contra, o sea, lo que vamos a decir de los grandes que lo apoyaban, totalmente susanista, y mira el hueco que dio, que nos olvidamos que son las bases, ¿quién vota? Claro, pero si se curró eso, se curró. Sí, pero aunque sea así, porque... yo lo del PP de Canarias sí, pero no lo tengo tan claro que vayan todos con Pablo. No, por eso lo decía, que no es tan automática la traslación. Y en este momento, aunque yo empecé antes hablando de Pablo Casado, yo coincido con tu visión del tema. O sea, nos vamos a enterar de quién gana cuando cuenten los votos. Pero es o sea, que, Carlos... nadie puede en este momento dar algo por cerrado. Yo que ya te escucho un par de viernes, que da la sensación que a ti te ponen las primarias de los otros partidos, pero no te gustan tanto las tuyas. Porque tú has dicho que no es el instrumento ideal, ¿no? Y lo digo aquí, o sea, no es que me gusten para ninguno. O sea, yo siempre he considerado que las primarias se les apuntan muchas virtudes, pero tienen muchos defectos. Tienen muchos defectos. Y a mí la elección del máximo responsable por un sistema de delegación de votos, aparte que tiene la misma legitimidad, porque si no, elegimos así al presidente del gobierno y no se puede decir que no sea legítimo, es una elección de segundo orden. Entonces, a mí estos escenarios no me gustan, o sea, lo que pasa es que lo estamos comentando, pero a mí ver un partido abriéndose en canal, haciendo correr vídeos, haciendo determinado tipo de comentarios, yo creo que no le hace ningún favor. No, al partido, al partido, pero sobre todo, aunque parezca mentira, no le hace ningún favor tampoco a la democracia. O sea, es exhibir una especie de canibalismo, porque la política no es eso, y aquí hay compañeros y compañeras de distintos partidos que dirán que por cada bronca de esas hay 200 momentos en los que tratas de coordinar con tu gente y hacer las cosas lo mejor posible. Vale. Y al final nos convertimos en una especie de espectáculo de variedades durante un mes. O sea, que hay que mirar a ver cuántas carretillas de Vox y cuántas de Ciudadanos va a haber a las puertas del Congreso para ir recogiendo, heridos, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que Ciudadanos lleva, desde que entró en el Congreso, haciendo un buen papel. Creo que está siendo un partido proponente y al final creces porque convences cada vez a más gente, no porque otros lo hagan mal, sino porque tú estás haciendo un buen trabajo. Yo creo que es la situación de Ciudadanos, creo que está haciendo un buen trabajo y está convenciendo a la gente, que bueno, es lo más venga, importante. para pasar a otro tema, fíjate cómo estará siendo el tema, que a Soraya Sáenz de Santa María, que la veíamos, una señora de peineta y mantilla, y ahora parece una peligrosa liberal. Ahora parece, sí, exactamente. Ahora tú estás viendo y dices tú, socialdemócrata, no sé cuánto y tal, entró poco. La filia Podemos. Y un día que bailó él, ¿a quién me importa? No, yo creo que Soraya está jugando el papel, si no me equivoco, viéndolo desde Ciudadanos hacia otro partido. Yo creo que Soraya está jugando el papel de Pablo Casado puede ser el candidato del partido, pero yo puedo ser el candidato que ensanche las bases del partido. Luego, están jugando dos guerras distintas. Aparentemente habrá más gente en este país que votaría a Soraya que a Casado. En las encuestas creo que han salido públicas. Hay más gente fuera del PP que votaría a Soraya antes que a Casado. También tiene más popularidad, o sea, la relevancia que tiene Soraya y todos los puestos que ha tenido, en verdad, es una persona que ha sido siempre resolutiva, por lo menos da la cara, era la más que el PP que daba la cara, y cuando era de portavoz en el Congreso tiene una posición muy al PP, obviamente, la línea que le marca el partido, pero la defensa suele ser buena. Y en general, lo que se escucha de los contactos que han tenido con ella, siempre ha sido una persona que mira todo, ¿sabes?, que intenta resolver situaciones, escuchar y todo eso, que luego también le da relevancia. Y luego ser la responsable del CNI, eso te da mucha ventaja también. O sea, eso da una ventaja enorme. Eso de saber lo que pasa en los WhatsApp de muchos compañeros. Sí. WhatsApp, unas gavetas que tendrá esa señora. Lo que sabrá ella de Corina. Ya te digo. Bueno, voy a relacionar unas imágenes de esta misma mañana, imágenes que no han terminado, siguen produciéndose. Es verdad que ya no tanto, digamos, con la compañía con la que había antes, con la plataforma antidesahucios, con medios de comunicación, sacándolo en la prensa y demás. No sabemos exactamente qué habrá pasado
con toda esta situación, pero siguen produciéndose desahucios. Esta mañana una familia en Argana Alta ha tenido que abandonar el hogar que habían previamente ocupado por no encontrar nada más que se adecuara a sus características económicas del momento y bueno, pues finalmente han sido desalojados de su vivienda, que al parecer, según nos apuntaban nuestros compañeros, era una de esas casas que pasó en su día a ser propiedad de una entidad financiera, de un banco. Bueno, pues esto lo quiero enlazar un poco con algo que ha sido medio polémica esta semana en el Parlamento de Canarias, con unas acusaciones del portavoz del Partido Socialista, de Loli Corujo, al presidente del Gobierno. No sé exactamente cuál fue su expresión, pero vino a decir que un poco el dibujo que se hace de Canarias desde el Gobierno, Midalia, no está tan basado en realidad como en espejismos, creo que utilizó esa palabra, ¿no? No, hablaba más bien de la ley del suelo. O sea, la pregunta era centrada por la ley del suelo y... Que iba a generar riqueza, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Creo que son dos posiciones diferentes de la ley del suelo. O sea, pero sí me gustaría comentar del tema del desahucio. En Lanzarote, creo que todos aquí, todos los partidos que estamos representados, somos conscientes de que hay una situación de vivienda emergencia. Sí. Ya no te hablo de los desahucios, que obviamente esos más o menos, tanto los ayuntamientos que les toca o el gobierno sabe más o menos cómo se están sucediendo. El problema es que estamos enfrentándonos a un ciudadano que tiene su puesto de trabajo. Pues supongamos que es una pareja, o sea, pues bueno, y ambos tienen puestos de trabajo y tienen un sueldo. No consigues casa para alquilar. No. O sea, es que eso es una gravedad y es una situación que yo constantemente en el Parlamento lo comento. Digo, es que Lanzarote tiene una situación de emergencia. O sea, si te quieres emancipar, cualquier joven no encuentra casa para donde poder alquilar, o profesionales que destinan aquí, médicos, profesores, maestros, no entiendo. Ya vi en Facebook, disculpa, alguien que alquilaba un sofá por 125 euros, me parece. Sí, luego se aprovecha la picaresca del que se aprovecha de la desesperación del otro. Y luego está el tema de los desahucios, que obviamente siempre que tienen a una situación de emergencia, el Instituto de la Vivienda sabe más o menos, sabe si han hecho todo el procedimiento administrativo, y los ayuntamientos también saben cómo tienen que funcionar. Obviamente no, en la calle no se intenta buscar una solución siempre a prácticamente todo el que está. Luego, lo que sucedió en el Parlamento, bueno, yo creo que son las antesalas de lo que nos espera en próximas unas elecciones. Cada vez se vuelve más complicado, gobernamos en minoría, eso también complica mucho las situaciones, y bueno, se viene una situación un poco tensa entre Loli Corujo y en este caso que es la presidenta del grupo del socialista, y también el presidente del gobierno. Hay cruces de palabras, de tiempo, quien regulaba el tiempo era la presidenta del Parlamento, que es Carolina Darias, y luego la historia con los reglamentos, que ahí todos jugamos con los reglamentos. O sea, había tema de fondo y de forma, entonces ahí. Sí, la presidenta es la que pone un poco de orden, la verdad que también yo creo que lo cogí un poco con el pie cambiado, o sea, porque si tú cuando te hago una pregunta, tú me haces otra, yo te interpelo, o sea, obviamente probablemente no me vayas a contestar lo que yo crea conveniente. La alcaldesa, en este caso Loli, dice que le había aludido como alcaldesa, él decía que no, que solo nombró los planes de Arrecife y de San Bartolomé, luego se liaron de San Bartolomé bueno, hay San Bartolomé de Guirao, que es en Tenerife. Pero bueno, el fondo de la cuestión, ese espejismo, lo que se nos cuenta, que estamos creciendo, que Canarias va bien. Los datos mejoran. Ahora, si tú me dices, y eso sí que te soy claro, los datos macroeconómicos mejoran, o sea, los datos, eso hay que verlo. Ahora, si tú me dices que a cada... Sí, eso lo bajamos a la sociedad, a cada casa canaria entra un sueldo, te digo que no. O sea, no, eso a día de hoy no sucede, pero sí que los datos están mejorando, eso sí que es cierto, es que es estadística, o sea, simplemente lo ves. Lo que pasa es que empiezan los cruces entre unos y otros. Creo que eso pasa ahora, empezar ahora, después de septiembre empieza toda esta guerra más radical entre unos y otros. Bueno, de septiembre ya. Sí, después de los dolores. Sí, es que Lanzarote... Madre mía, es que eso es matemático, yo no sé... No, ahí coincido contigo. Sí. Después de los dolores, pimba. Todo después de los dolores. Bueno, en fin. Lo mismo que hasta los dolores no consigues a nadie para nada, ¿sabes? Pero pues bien traído lo de Midalia, efectivamente. 1, problema de la vivienda. 2, situación global de Canarias. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, vamos a ver... Yo sé que ahora es fácil coger y achacar cualquier crítica a que hay cerca un periodo electoral, pero eso es inevitable. Pero yo creo que las críticas, en este caso las que hacía la portavoz del grupo parlamentario, están fundadas. Admitirán contestaciones, visiones diferentes, pero están fundadas. Y yo creo que se está dando la razón, por lo menos a un sector del PSOE, que puso el dedo en la llaga con respecto a la propuesta que se hacía. Y es que lo cierto es que después de la ley del suelo no se ha aprobado ningún planeamiento por parte de ningún ayuntamiento ni ningún cabildo. Y era la justificación para los cambios en la ley. Pero es más, el Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, y no es de los últimos, está terminando de constituir en estas fechas el órgano ambiental que se supone que sustituye el trabajo de la CODMAC. No me cabe en la cabeza
era urgente, estaba parado por la estructura que había y ahora solamente para la creación de los órganos ambientales nos hemos tirado más de un año. Cuando todos sabemos que lo que estaba bloqueando el planeamiento era una cierta dispersión normativa y luego la incapacidad que se estaba teniendo para sacar el plan. Era más un tema de mejorar la calidad de la gestión que volver a entrar en una serie de cambios normativos. También se hablaba de toda una serie de inversiones que estaban paralizadas porque es que la ley no permitía, la administración no podía sacar nada. Y hay una pregunta muy concreta. En este año, ¿cuántos proyectos de interés general, que el gobierno se reserva la capacidad de hacerlo, cuántos proyectos de interés general se han tramitado? En cuanto, no, solo... ¿Sabes? Sí. Y eso me lo permite, es que aquí hay varias cosas, porque acabas de mezclar vivienda y elecciones, ¿no? ¿Yo? Yo les voy a poner un ejemplo de la batalla que se avecina respecto a las elecciones. Ayer hablaba con gente del hospital y me dicen, no veas, están a tope pagando horas extras para reducir las listas de espera. Claro, llegan las elecciones. ¿Por qué no lo hicimos antes, desde el 2015? ¿Por qué no empezamos a intentar reducir las listas de espera desde el 2015? Y se lanzó, ¿eh? Ahora están todos corriendo. No, pero usted No, también. ahora te contesto. Ahora, pero No, usted también. respondiendo. Pero yo, es decir, lo que me llega del hospital, ¿no? La gente que me llamaba indignada. Es decir, desde el 2015. ¿Cómo te vas a llamar indignada porque vas a la lista de espera? No tenías para ir achacando y ir reduciendo poco a poco las listas de espera. O estás esperando al a un año de las elecciones para bajarlas y que los datos mejoren. Yo creo que hay que tener un poquito más de criterio con respecto a la sanidad. Y si vamos a la vivienda, es decir, yo creo que tanto Partido Socialista como Coalición Canaria y el Partido Popular, cuando los han dejado gobernar, no siempre, han mirado hacia un lado respecto a la vivienda pública y al parque público de vivienda. Es decir, hace muchísimos años que no se invierte en Lanzarote en vivienda pública. Ahora acaban de firmar en Maneje para hacer viviendas, pero este problema tendría que haber sido solucionado desde hacía muchísimo tiempo. Los ayuntamientos no invierten en vivienda pública. Es decir, tenemos un problema horroroso. Y luego a esto le tienes que agregar otra cosa. ¿Qué pasa con la ley del alquiler vacacional? Es decir, cada vez que sacan una ley de alquiler vacacional, lo único que hacen es prohibir en vez de regular. Si regulasen, tendríamos muchísimas más viviendas para poder alquilar. Lo único que hacen es prohibir, y como el propietario sabe que prohibiendo van a ganar en los juzgados, siguen alquilando. Esa es la única diferencia. No han sabido atajar ninguno de los dos problemas que se le ponía encima de la mesa. Y esa es la problemática y este tipo de casos que estamos viendo con los desahucios. Que se reduzcan listas de espera desde el punto de vista del paciente, en fin, no está mal. A mí me da igual que... Sí, pero no puede ser una queja. No es una que haya elecciones o que sea Navidad, ¿no? No. Es decir, claro que es una queja. Lo que no puedes hacer es esperar a un año de las elecciones. Esa reducción de listas de espera tienes que ser desde el minuto 1 que estás en el gobierno. Eran modelos diferentes de cómo plantearse la sanidad. De todas formas, siguen. Yo, mira, fui testigo... Totalmente diferentes. Fui testigo directo. No, Jaime, tú que estuviste en el hospital ahora, ¿cuál fue tu sensación? Yo lo he dicho, mira, lo iba a comentar. A mí me parece que la atención es extraordinaria, desde la persona que limpia hasta el médico más alto. O sea, la vocación que hay ahí, la gente fenomenal. Pero sí se notan carencias de medios y de recursos humanos. Por ejemplo, en fin, hay muchas cosas. O sea, ¿qué te digo? Ayer mismo en atención al paciente tuve que ir porque debí meterme en una nube indeseada, desaparecí del mapa de mi historial, pero fue un momentito, lo fui a reclamar y volví a aparecer y me dieron cita. Y en ese mismo momento había una persona, que es a donde quería llegar, quejándose porque la lista de espera para una intervención de traumatología es de 15 meses, le dijo el señor que atendía en atención al paciente. Y luego, pues, pequeñas cuestiones como que por la tarde no hay celadores en quirófano, en fin, cosas muy, muy puntuales, pero que responden mucho más a la organización. Sí, es una cuestión. Vamos a ver, obviamente serán modelos diferentes, no digo ni que mejor ni peor, yo no me quiero meter en una guerra si el PSOE hace mejor, si hace mejor, son modelos diferentes de cómo llevar sanidad y después se verán los resultados. Aquí no hay resultados de respuestas inmediatas, veremos dentro de un par de meses, más todavía, a ver cómo va resolviéndose y cómo va. Obviamente hay una cuestión de recursos humanos, no creo que sea una falta, sino una cuestión de gestionarlo, de cómo instituciones, de cómo va todo. Pero en general no creo que nadie se queje porque sea la sanidad vaya bajando y no porque sea periodo electoral, porque al final la sanidad no es una cuestión de cuestiones electorales. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque da igual quien gobierne, si es el PSOE, si tú lo que quieres es que la sanidad vaya como un tiro, que funcione. O sea, que funcione porque es un tema tan sensible y a todos, tarde o temprano, nos llega. Se supone que a nadie le interesa que tirar piedras sobre su propio tejado. Los habrá más capaces o menos capaces de gestionar con lo que hay y los habrá que no pueden conseguir más de lo que hay.
No sé si hay más o no hay menos. Yo siempre pongo el ejemplo de los recursos económicos, de los fondos del FEDECAN. Sí. Yo ahí discrepo. O sea, yo creo que los fondos del FEDECAN se tenían que haber destinado una parte, y ahí son corresponsables varios, una parte gorda más a sanidad, más a educación. Pero hay una parte. Más a ir parcheando más cosas. De infraestructura, hay una parte de infraestructura sanitaria, ¿sabes? O sea, de mejoras y de tal. Pero independientemente de eso, de Jaime, también quería comentar, o sea, la vivienda pública no es competencia del ayuntamiento, quien tiene que hacer en este caso es el gobierno, y es verdad que el gobierno desde el año 94 en Canarias no ha invertido, desde el año 94 todos los que han pasado por ahí no han invertido. Lo miraba por estadística de mirar, digo, vamos a ver, ¿cuánto hace que no se fabrica vivienda pública en Lanzarote? Solo Inés Rojas dio unas llaves, eran muy pocas, 44 me parece. Creo que venían de... Sí, venían de atrás. Entonces, ahora y la anterior era Isabel Denis. El ayuntamiento lo que hace es te cede el suelo para poder, en este caso, estamos con los 3 millones de euros, que obviamente este año va a ser prácticamente imposible poder invertir con los de Recife. Pero es que es verdad que el decreto de vivienda vacacional viene a regular, pero es que yo pienso que tampoco, y siempre lo he defendido, que tampoco va a quitar esta tendencia que hay. O sea, te va a regular un poco la cuestión, pero seguimos teniendo un problema de vivienda en Lanzarote. ¿Pero sigue vivo ese decreto? No, el decreto ahora está el borrador. Sí, no, pero me refiero que el borrador sigue vivo. O sea, no, vamos a ver, ahora el gobierno sacó el borrador. O sea, sí, pero que había sido muy contestado porque descansaba sobre ayuntamientos y cabildos y ya había habido medio respuesta de alguien, no sé si era FECAN. No, pero sigue vivo. O sea, todavía no se ha metido en el Parlamento, o sea, todavía no ha entrado en el Parlamento. Bueno, se dice así, vamos. No ha entrado en el Parlamento, pero la idea es que entre en breve y que salga, y por lo menos regularlo. Bueno, pero es que tampoco creo que va a servir un poco para controlar, pero ni siquiera del resto de cómo lo va a llevar a cabo. Y seguimos teniendo un problema de vivienda porque te digo que se han unido varios factores. No ha habido mucha construcción privada en Lanzarote de vivienda, los bancos han quedado con muchísimos edificios. Cuando accedes a comprar viviendas a los bancos, los precios hay que negociarlos porque son un poco estratosféricos. Se han unido una serie de cuestiones que complican un poco la situación, pero vamos, que esperemos que se pueda ir resolviendo primero por el futuro de esta tierra. Venga. Sí, bueno, son varios frentes. Muchos. En el tema de la sanidad hay que recordar que todo lo que se le negó al consejero socialista se superó a la legislatura siguiente, tanto que se le subieron 200 millones de euros el presupuesto. Y 200 millones de euros en un año es mucha diferencia. Por eso digo que no es solo cuestión de modelo, sino es cuestión de que en un caso se pusieron toda una serie de cortapisas y en otro caso se ha abierto más la mano con el nuevo consejero. Y con respecto a lo de la vivienda pública, es cierto, es que el gobierno de Canarias lleva desde el año 94 sin hacer ningún tipo de inversión, y eso no es competencia ni del ayuntamiento ni del cabildo. Las políticas de vivienda en Canarias no están transferidas. A veces oímos en otros sitios, no es que el ayuntamiento tal hace, porque tienen transferidas las políticas de vivienda, pero en Canarias las mantiene el Ejecutivo Autonómico. Yo me alegro de que en este momento, por lo menos con Lanzarote, se hayan desbloqueado, pero sí es cierto que tendremos que estar atentos a cuáles son los próximos episodios. ¿Por qué? Porque por la manera de funcionar en Canarias tiene que ser concesión de suelo a cargo de los ayuntamientos y el resto de municipios de la isla no tienen suelo público para vivienda. Entonces, o cambiamos esa manera de operar o estamos condenados a que en Lanzarote sigan sin producirse inversiones en vivienda pública. No es un problema en este caso solamente del gobierno, es un problema también del Parlamento, tendremos que decidirlos entre todos, pero o se cambia la ley en ese sentido o hay municipios que nunca recibirán la aportación del gobierno en vivienda pública que merecen o necesitan. No, Jaime, solo que decir, dato curioso que me supongo que, bueno, Carlos lo sabrá, o sea, saben que el que era vicesecretario del Parlamento, Héctor Gómez, fue nombrado, bueno, presidente de la Turismo de España. Y ahora, ayer elegimos el otro día, que la nueva vicesecretaria del Parlamento es Patricia Hernández, que había sido aquello. Entonces es como muy curioso, o sea, digo, la vuelta, o sea, y que ahora está en la mesa, no era un dato curioso, digo, porque claro... Yo me pierdo ya un poco, eso tiene que ver efectivamente con la lucha interna también. No me refiero a eso, sino que Patricia había sido vicepresidenta, luego había sido presidenta, luego ya hubo un cambio de la portavocía, de presidenta vale, y ahora sí, pasa, no, simplemente era un dato curioso que... Oye, aprovechando que estás aquí en tu calidad de parlamentaria, porque ahora ha crecido un poco el debate en Lanzarote acerca de qué hacer con carreteras que atraviesan sitios, Nargana Alta, Playa Honda, Mácher, y hay un movimiento incipiente para tratar de soterrar determinados tramos. Ahí hace falta dinero, pasta, y ustedes que presionan en Tenerife. Primero hay que saber si nos interesa soterrar o no. Sí, tiene un debate también aquí en la isla de los tramos que nos interesa soterrar. Porque está claro que hay tramos que necesitan sacarlos de los pueblos, pero si nos liamos a circunvalar cosas, se nos acaba la isla en 10 minutos. La circulación de Arrecife
Es curioso porque, y eso Carlos creo que se acordará más que yo, pero por edad, no por nada. No, Por porque memoria, ¿no? uno ve el batallón, o sea, uno ve el batallón o el del cuartel y entiendo que si el batallón en esa época estuvo ahí porque sería una zona desalojada de Recife que no había absolutamente nada alrededor. Luego empezó el propio desarrollismo de la ciudad y partió la ciudad en dos, o sea, Argana Alta y Argana Baja. Y luego, claro, la circunvalación, la carretera que estaba ahí siempre, la circunvalación, terminó por romper constantemente. Porque ahí nos vencimos, que teníamos el proyecto Maretas, y yo ya no me acuerdo ni quién gobernaba ni quién no gobernaba, al principio de los principios, año 2000, que era cuando Pérez Parrilla... Maretas con Enrique Pérez en el Cabildo y Adán Martín en el gobierno de Canarias. Año 2000, 99, no, Román Rodríguez, en el 2000 estaba Román Rodríguez, de presidente, y Adán Martín en Hacienda. Perdón, Adán Martín en Hacienda, me confundí, porque fue el hermano de él el que firmaba el proyecto. Y perdimos una grandísima oportunidad de soterrar justamente el nudo este de los cuarteles por debajo y hacer una gran plaza. No, de soterrar y tal vez algo más. Desde esa época había un proyecto de que la circunvalación dejara de ser circunvalación, se convirtiera en una segunda medular y sacar la circunvalación por fuera. Algo de eso. Pero bueno, lo que voy... ¿Qué pasa? Que cuando se trató de plantear, en ese momento, no, se pierde el dinero, están siempre los del no, y hay una reacción muy brutal cuando era un momento para pensar realmente si la ciudad merecía verse partida. Es cuestión de perras, es cuestión de verlo, claro. Yo creo que es cuestión de perras y de ambición. Desde mi punto de vista. De salir a ganar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es una cuestión de dinero en parte, pero es una cuestión de ambición. Lo que no se puede convertir el Cabildo de Lanzarote, que al final es el máximo órgano de la isla, en hacer parques en Tinajo, en hacer parques en San Bartolomé, ni estar luchando. Es decir, eso va a los ayuntamientos y tú te tienes que dedicar a hacer política insular y a planificar de forma insular. Yo creo que soterrar, como nosotros propusimos, es decir, soterrar Playa Honda, creo que es vital. Yo no creo que haga falta hacer otra carretera que circunvale Playa Honda por detrás. Me parecería una absurdez. Ahora bien, yo tengo que hacer el proyecto, el Cabildo que se gaste el dinero en el proyecto y que lo haga, que cueste lo que cueste. Y que lo presente al Gobierno de Canarias y que lo presente donde tenga que presentarlo. Es verdad, que usted presentaron una enmienda, ¿no? Efectivamente, y que vayas a firmar el convenio de carreteras y que vayas con los proyectos hechos, que eso es importantísimo. Pero además, aparte de la circunvalación, también creo que de Maneje y Argana, también creo que es importante soterrar la salida hacia San Bartolomé, porque podemos unir toda esa parte comercial e industrial que tenemos a la salida de Arrecife. También creo que hay que soterrar Tías, hay que conectar la parte de arriba donde está el colegio con la zona centro de Tías. Es decir, lo que hay que tener es ambición y tener los proyectos hechos para ir al gobierno y decirle, oiga, tengo esto, deme el dinero. Porque muchas veces el Gobierno de Canarias y hasta el Gobierno estatal, muchas veces, oye, pues sobra dinero y no sabes dónde meterlo. Te doy un dato. Y es una verdad, pero hace falta llegar con proyectos. Pero si tú llegas con una idea, pues... Me pasaron el otro día, el diario.es ha hecho una serie dedicada a los aeropuertos españoles de las distintas regiones de España, ¿no? Donde ha ido dinero, hay muchos aeropuertos muy famosos, Castellón, Ciudad Real, etcétera, etcétera, que todo el mundo tal. Pero en Canarias tenemos lo nuestro. Dice, en La Palma se gastaron 225 millones de euros para una nueva área de la terminal que multiplicaron por mucho al tiempo que los pasajeros seguían cayendo en picado y siguen cayendo en picado. De hecho, hay una parte en el aeropuerto de La Palma, hay una parte que está cerrada. Es decir, yo fui hace poco, es una barbaridad. Y la ampliación faraónica de la instalación de Fuerteventura costó 237 millones de euros. Por no hablar del aeropuerto de La Gomera, que para 53 pasajeros días tiene un aeropuerto, me parece bien, porque, en fin, porque sí, pero tienen que tener adecuado. Sí, pero a lo que voy, en los convenios generales de Estado y no sé qué, en carretera. Sí, pero vamos a ver, en carretera hay que currárselo allí también. O sea, estamos hablando de más de 500 millones de euros para dos cosas que pueden ser más pequeñitas, más adecuadas, más dimensionadas a lo... Sí, pero si tú hubieses sido palmero estarías contento. Bueno, ahora no si eres palmero estarías contento, dirías, oye, tengo una instalación en condiciones. Pero ¿para qué quieres tanto? Claro, pero si no luego, yo qué sé. Es decir, que tú vas a rechazar que tener unas carreteras en condiciones. ¿Tú crees que la gente... ¿Tú crees que la gente... Yo no sé, será que es una forma... Honestamente, la gente de Ciudad Real está contenta con el aeropuerto. Estamos hablando del aeropuerto, no estamos hablando de carretera, estamos hablando del aeropuerto. El aeropuerto tan grande, el aeropuerto de Ciudad Real no era necesario, el de La Palma sí es necesario. Pero es necesario adecuado al tamaño. Pero bueno, me da igual, quiero decir, ¿qué dinero hay? A eso es lo que iba, a fin de cuentas, ¿no? No, yo lo que quería decir, las carreteras, o sea, vamos a ver, primero tenemos un tema con el Estado, que tenemos un convenio de carreteras, que esperemos que el PSOE, ahora que está gobernando en Madrid,
mantenga el acuerdo firmado que había con el PP, que era empezar a reducir la deuda que teníamos en Canarias, que son de 700 millones de euros. Sí, porque asumieron los sí, presupuestos. Claro, pero ahora tienen que hacer todos los procesos. Son los convenios, no están en el presupuesto, son igual que los convenios del PIEF. Es más sencillo, pero acláralo bien, porque parece una cuestión casi de voluntad política. No. Hombre, es de voluntad porque está fuera del convenio, está fuera de los presupuestos. Que obviamente ellos han dicho te digo por qué no es de voluntad, porque es que hay una sentencia judicial. No. Sí, no, hay una sentencia judicial. No, vamos a ver, hay una cuestión de que estaban los presupuestos y después están las cuestiones de que se mantengan los acuerdos. Tendrán que también ver lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Independientemente de eso, yo discrepo con Benjamín de una cosa. Creo, y que estuve llevando con obras en el Cabildo, la experiencia que tuve, que si es una obra que va a llevar otra administración, yo prefiero que la otra administración haga, no porque dude de los técnicos del Cabildo, que son muy buenos, sino porque cuando el peso y el económico están del otro lado, luego es un follón ponerse de acuerdo entre unos y otros. O sea que el otro los van ejecutando, o que nosotros tengamos el dinero, nos transfieren el dinero a nosotros, que también puede ser. O sea, hay veces que te transfieren los dineros, pero unas obras tan faraónicas, como son tan grandes y que cambian totalmente la fisonomía de la isla, entiendo que son la administración donde aporta el dinero que tienen que hacerlo. Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el puerto de Playa Blanca. Sí. En este caso, hay parte del gobierno de Canarias, que son 8 millones, de la Unión Europea. Entonces, obviamente... Pero fíjate que el soterrar tramos no cambiaría la imagen de la isla, sino que contribuiría a recuperarla. Claro. No, te digo fisonomía porque obviamente tienes que hablar, y tú cuando haces esas obras, o sea, cuando empiezas, sí, la cambias, porque si quieres soterrar lo que está, cambias esa imagen. Ya lo hicimos, que hay dos puentes, hay dos cachos... Sí, pero ¿hace cuánto? Claro. Pero se podía hacer, pero poderse hacer los puentes, dime una cosa, los puentes, ¿cuántas modificaciones hemos tenido? Hay una diferencia muy grande, hay obras de esas que hicimos cuando la densidad de tráfico era la mitad de la que es ahora. O sea, por ejemplo, soterrar la zona de Playa Honda, que habrá que hacerlo, hay que dar una solución a esa zona, coincido, pero a lo mejor no es esa por una razón muy sencilla. Ponte a soterrar, tienes que quitar como mínimo 2 vías y te vas a pegar 3 años pero Carlos, con una vía para arriba y otra para abajo. Pero en grandes ciudades hacen obras. Mira la Metro Guagua, el pollo que están montando en Las Palmas. Pero porque tienes alternativas. Te quiero decir que a lo mejor hay que contemplar en ese tramo otra idea que hubo en su momento, que era un bulevar, y coger y circunvalar esa parte. Lo que te quiero decir es que soluciones hay, pero que son soluciones que antes Benjamín introducía algo. Oye, la gente se queda contenta porque se trae dinero. Oye, hay veces que hay que decir, mira, cuidado, no lo traigas este año y déjame pensarlo primero, porque aquí, por ejemplo, se quería ampliar con 2 carriles hasta Órsola. Eso es un disparate. O sea, no confundas los disparates con las necesidades. Yo lo que estoy intentando transmitir es que hace falta un poco más de ambición. Y desde hace 10 años la ambición por quien preside la primera corporación insular es un museo submarino en el sur de la isla y repartir pequeñas cantidades a distintos ayuntamientos para inaugurar parques, encender bombillas. Es decir, hace falta un poco más. Benjamín, ¿cómo se nota que la política municipal, cómo se nota que desconoce la política municipal? Los ayuntamientos que no tienen, los pobres ayuntamientos que no tienen apenas... O sea, su recurso, eso le viene como agua de mayo. O sea, también ha hecho nada alfabado. No. Eso le viene de agua de mayo. Coincido en la necesidad de inversiones, coincido en el diagnóstico de algunos de los problemas más importantes. Lo que digo es que dar respuesta no es tan sencillo como... No da de aquí al lunes, eso estamos de acuerdo, pero habrá que empezar. Y sobre todo, más importante... Un debate entre todos. Más importante, cuando se termine la obra, una gran obra, recoger. Sí. Porque al final la carretera del norte, lo hemos arreglado con el tema del carril bici, pero se nos había olvidado 2 carreteras allí. Hay momentos en que vas con 3 carreteras. Pues te digo, hay que recoger después de que se termine la obra. Es absurdo. Es importante, sí. Entonces, en ese sentido, el coger y... Pero paso número 1. Lo bueno de todo esto es que han entrado fuerzas nuevas que quieren cambiar las cosas y hacer otra forma de hacerlas, pero que siempre quedará la coalición y el PSOE con la misma ambición. No te olvides que el desarrollo de esta tierra depende también de sus 2 partidos. Pero tenemos que ir, punto número 1, ver la necesidad de que algún día tendremos que elegir, o hacemos por debajo, o circunvalamos y nos vamos comiendo isla. Y así... y en cada sitio lo que toque, Jaime. O sea, hay sitios donde se aplicará una solución y sitios primero será verlo y después será lucharlo, ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad. Lo que pasa es que, efectivamente, ahora que se... Oye, Benjamín, perdón. Es que has estado muy saltarín y a mí no me gusta... Tú también te pones saltarín a veces. Sí, pero hoy te tocó a ti. Te decía que ahora que hemos recuperado los convenios Canarias-Estado, porque no hay que olvidarse que han estado 4 años bloqueados y ha habido que exigirlos
de manera judicial hasta que se ha reconocido que obligaban al gobierno a cumplir. Ahora que se han recuperado los gobiernos canarios de Estado, es cuando tenemos que tener la oportunidad, tanto desde Lanzarote, pero también del amparo del gobierno de Canarias, porque Lanzarote no negocia directamente con el Estado, negocia directamente el gobierno de Canarias. Será el momento de tratar de introducir pues políticas que nos permitan acometer ese tipo de cosas de las que estábamos hablando. Hablaba del... Tenemos que ir, ¿eh? Sí, rápido. Hablaba de que durante 2-3 años puede que haya un carril o dos carriles, es decir, 2 carriles, uno para cada dirección, en Playa Honda. Pues mire, yo creo que en la M30 en Madrid estuvieron colapsados durante 2 años y ahora no hay nadie que esté en contra de la M30. Hay que hacerlo. Pero si van ya por la 50 o por la 60, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. La M30 fue soterrada entera. Es decir, pues hay que hacerlo. Y no queda otra. Tenemos que hacerlo. Y no hay más. Pero oye, son visiones totalmente distintas. Sí, pero cuando haces ese tipo de obras, que obviamente sí lo que hay que hacer es replantear el endeudamiento que sometes la institución durante años, es tremendo. Entonces hay que valorar también eso. Si queremos soterrar esas determinadas obras no es tan caro. Te garantizo que no es la M30 pero tampoco es algo barato. O sea, la circunvalación ya solo costó 30 y pico millones de euros. Pero de todas formas, yo creo, no debemos borrarnos nosotros mismos. Si perdemos la batalla, que sea porque nos ganen, no porque... Que no, Jaime, lo que hay que tener en cuenta es hacia dónde queremos ir. Y en ese dónde queremos ir, tú tienes que pensar, ¿queremos hacer esta inversión, este cambio a la isla? O sea, el momento es, ¿qué va a suponer esto para la isla? ¿Va a poner un avance? ¿Esto va a hacerlo o no? ¿Qué supone esto para la institución que lo está sosteniendo? También hay que tener en cuenta con eso, porque las épocas no son todas económicas brillantes. Y luego, sobre todo, que hay una cuestión. En política a mí me pone muy sobre aviso cuando solo hay una posibilidad. ¿Vale? Aquí, ¿por qué nada más que hay una? Vamos a ver, el tema de Playa Honda, que hay un proyecto que además que tiene años, que tiene recorrido, que se podría aprovechar, lo que establece es precisamente recuperar la comunicación entre los dos lados, creando un bulevar, ¿ok? Como una calle más, y sacando por fuera. Eso tiene un costo mucho menor, pero ya no es que tenga costo mucho menor, es que no tienes que estar 2 años padeciendo. Pero le mandamos otro bocado a la isla. Desde detrás de la Pecan le mandamos un bocado grandote hasta el aeropuerto. Pero vamos a ver. Y ya tenemos un poco menos de isla. Jaime, al final te pongo el nómina en Ciudadano. No creo que... Sí, hombre, ahora... Jaime, ¿eres ciudadano? Es este que... Al final lo pongo en nómina. Claro que voy. Yo estoy totalmente en contra del consumo de más territorio. Hombre, por supuesto. Eso consumiría. Sí, consumiría una franja de metros. Lo que pasa es que con ese criterio entonces vamos a empezar a aplicarlo en otro sitio y tampoco hablaríamos de muchas más inversiones. Lo que quiero decir en este caso concreto, que es una zona que ya está intervenida, que está entropizada, terminar de cerrar por un borde, a cambio de no padecer durante 2 años una situación infernal, a mí me parece una cosa lógica, pero insisto, no es que diga que esa sea mejor o sea peor. Sí, lo que digo es que lo que me pone nervioso es cuando nada más que hay una solución. Vale, sí, habrá que una ya hay, entonces habrá que contrastarla con otras. Y otra, y lo que digo que eso admite pero que no se puede convertir en este momento en piedra de toque de si uno quiere a Lanzarote el que esté de acuerdo con esa obra concreta o no. Hombre, la política es otra cosa. Lo que está claro es que en el 2019 o saco mayoría o no convenzo a estos dos. Díselo a toda esta gente que nos está viendo. O saco mayoría o van a seguir con las mismas. Estás hiperventilado, macho. Se lo tienes que decir a toda esta gente, porque aquí no sé. Jaime, yo lo tengo claro. No sé si sacaría muchos votos tú aquí. No lo sé. ¿Dónde? En esta mesa. Hombre, cada uno es de su madre y su padre en esta mesa. En esta mesa probablemente saquemos empate. Decides tú, fíjate. Bueno, lo que voy a decidir es que nos vamos ya, que ya es la hora. En fin, Midalia, muchas gracias. Buena semana. Gracias, Carlos. Gracias, Benjamín. Y a ustedes también. Muchas gracias. Y el lunes estamos de vuelta. Última semana ya de la temporada. Hasta el lunes. Buenas tardes.